Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio de las noticias. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en lo que ocurre en Oriente Medio, en las tensiones entre Israel y Estados Unidos. Ayer hablaba Netanyahu ante los republicanos y anunciaba que la operación en Rafah va a continuar. Pendientes de lo que ocurre en Israel, también de lo que ocurre en el Mar Rojo, con nuevos ataques de Estados Unidos a material activos por parte de los hutíes. Enseguida les contamos todo esto y miramos también a la Unión Europea. Palabras de von der Leyen, palabras también de Borrell. Ayer advertía de que Putin está buscando la tercera guerra mundial y precisamente miramos a palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin. Hablaba hace apenas unos minutos en un aviso a Occidente. Decía que las elecciones del pasado fin de semana son una muestra de la fuerza de Rusia. Enseguida les contamos todo esto, también los ataques que han tenido lugar a Kiev durante las últimas horas, pero empezamos mirando a Israel. A las fuerzas de defensa israelíes han ordenado a todos los civiles actualmente ubicados en el complejo médico de Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, que evacúen para evitar sufrir un ataque aéreo. Es lo que está informando Al Jazeera este jueves. El medio añadió que, dadas las tácticas de bombardeo implementadas en el hospital y las zonas cercanas, las FDI buscan demoler el centro por completo. Mientras tanto, las FDI agregaron que acabaron con más de 140 miembros de Hamas que se escondían en este hospital. También afirmó haber encontrado allí escondites de armas y diferentes equipos militares. Hablamos ahora del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu. Ha asegurado en un discurso online ante los republicanos que Israel va a seguir con sus esfuerzos para derrotar a Hamas en la franja de Gaza. El líder conservador israelí ha hablado con republicanos por videoconferencia, casi una semana después de que precisamente el líder de la mayoría demócrata del Senado, el propio Chuck Schumer, pronunciara un discurso en el Senado calificando a Netanyahu de un obstáculo para la paz e instando a nuevas elecciones en Israel. Según analiza Reuters, la reunión de este miércoles ha subrayado la politización de la política de Washington hacia Israel. Netanyahu ha estado alineado durante mucho tiempo con los republicanos, sobre todo con Trump, que además acusaban a Schumer de intentar derrocar al líder israelí. Seguimos mirando Israel, hablamos ahora de informaciones de Wall Street Journal. Apuntan a que los funcionarios de seguridad israelíes están desarrollando un plan para distribuir ayuda humanitaria en Gaza, lo que podría crear una nueva autoridad gobernante en esta zona. Es lo que informa Wall Street Journal, citando a funcionarios israelíes y árabes, que señalaron que el plan está provocando una reacción violenta de Hamas y una división en el gabinete de guerra en Israel. Según el plan, los líderes y empresarios palestinos que no están relacionados con la organización distribuirán la ayuda y, una vez terminada la guerra, se convertirán en la autoridad gobernante en Gaza, respaldada por fuerzas financiadas por gobiernos árabes ricos. Seguimos mirando a Oriente Medio. Hablamos ahora del secretario de Estado estadounidense, hablamos de Anthony Blinken. Les contábamos ayer que ya está de nuevo de gira por Oriente Medio y en concreto hoy está en Arabia Saudí en una reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Dice que este jueves se ha reunido precisamente con el príncipe heredero de Arabia Saudí y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino, el príncipe Faisal bin Farhan, para discutir la crisis humanitaria en Gaza y los esfuerzos para aumentar la ayuda a los palestinos. Blinken iniciaba de nuevo este miércoles una gira por Oriente Medio en el sexto viaje. Hablamos también de la ONU, del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres. Dice que nada justifica lo que hizo Hamas y que hoy en día más de la mitad de la población se enfrenta a un hambre catastrófica. Escuchamos. Nothing justifies the abhorrent acts of Hamas on October 7, and nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. Today, more than half of the population, over 1 million people, are facing catastrophic hunger, according to the scientific classification that was recently published. And so we must act now before it is too late. I call on the Israeli authorities to ensure complete and unfettered access for humanitarian goods throughout Gaza and for the international community to fully support our humanitarian efforts. Miramos ahora al Mar Rojo. El ejército estadounidense y las fuerzas de la coalición han destruido drones hutíes y buques de superficie no tripulados. El ejército estadounidense ha destruido este miércoles un vehículo aéreo no tripulado y un buque de superficie no tripulado lanzado por los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, según apuntaba el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado. Añadía que no se reportaron heridos ni daños a barcos estadounidenses o de la coalición.
Miramos ahora a Taiwán. El principal funcionario de seguridad de Taiwán ha advertido y recomendado a la presidenta Tsai Ing-wen que no visite el mar meridional de China por peligros de seguridad. En concreto, advierte del posible riesgo para su ida debido a la interferencia de países relevantes dada la presencia militar de China allí. Tanto Taiwán como China reclaman la mayor parte del mar de China meridional como su propio territorio, pero Taiwán solo controla un islote principal en las disputadas islas Spratly, en lo profundo de la parte sur del llamado Mar de Ituaba, al que Taiwán se refiere como la isla Taiping. Los legisladores, tanto del partido gobernante como de los principales partidos de oposición, han pedido a Tsai que visite Ituaba antes de que ella dimita en mayo para afirmar la soberanía de Taiwán y ver un puerto recientemente renovado que pueda recibir barcos más grandes. Sus dos predecesores visitaron la isla, pero ella aún no lo ha hecho. Miramos de nuevo a Estados Unidos. Ha reiterado su apoyo a Ucrania y promete la ayuda financiera estancada. Con esa misiva ha enviado a uno de sus principales responsables al país, al consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. En concreto, ha realizado una visita sorpresa a Kiev y ha prometido que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobará el paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania, afirmando que no era necesario idear otros planes para conseguir la ayuda que el país necesita. La visita de Sullivan pretendía calmar a Ucrania sobre el futuro de la ayuda estadounidense estancada desde hace meses. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha negado a actuar sobre el paquete de 95.000 millones de dólares aprobado por el Senado, que incluye ayuda para Ucrania, Taiwán e Israel. En el tercer año ya del conflicto, las tropas ucranianas luchan por superar la escasez de municiones y personal. Las fuerzas ucranianas han sufrido varios reveses en los últimos meses, lo que ha generado preocupación ante la opción de que Rusia se imponga en verano, a menos que a los aliados aumenten la ayuda militar y financiera. Hablando de aliados, miramos también a Europa, miramos al alto representante de política exterior de la Unión Europea. Ayer lanzaba un mensaje, un aviso a Europa, a Occidente. Decía que Putin no se va a detener en Ucrania y que está buscando la Tercera Guerra Mundial, que ya se ve en guerra con todo Occidente. Escuchamos. Rejecting the aggressor is essential for our security. It's not only about Ukraine's resisting and rejecting the invasion. It's about our security, and that's why we have to be supportive of the Ukrainian fight. If Putin were to conquer Ukraine, Ukraine had to wave the white flag. If Ukraine had to surrender, then a puppet regime will be installed in Kyiv. Ukrainian people will be crushed, and the Russian army will be in our borders. And we could be sure that they will not be. Hablando de Europa, miramos ahora a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha dicho en la cumbre de energía nuclear celebrada en Bruselas este jueves que la energía nuclear necesita el apoyo de los gobiernos europeos para garantizar que haya financiación disponible y que la contribución de la energía nuclear a la seguridad eléctrica sea valorada y remunerada adecuadamente. Dijo que la energía nuclear puede proporcionar un ancla confiable para los precios de la electricidad y reducir la dependencia de la Unión Europea de la energía rusa, así como ayudar en la transición para abandonar los combustibles fósiles. Von der Leyen criticó a la industria de la energía nuclear, afirmando que la construcción de nuevas plantas ha generado importantes costes adicionales y excesos con demasiada frecuencia. Les está a mostrar más disciplina. También ha pedido a los Estados miembros de la Unión Europea que consideren cuidadosamente sus opciones antes de cerrar plantas nucleares. Dice que ampliar la operación segura de la flota nuclear actual es una de las formas más baratas de asegurar energía limpia a escala y que pueda ayudar a allanar un camino rentable hacia el cero neto. Miramos ahora a la OTAN. Está en conversaciones para asumir algunas de las responsabilidades de Estados Unidos en relación con la coordinación de asistencia a Ucrania y transferirlas del Pentágono a la Alianza. Es lo que informaba Semafor este jueves, citando a 3 funcionarios occidentales familiarizados con este asunto. Según el informe, la OTAN tiene intención de finalizar las conversaciones en julio, cuando se celebrará su cumbre anual en Washington. Además, las fuentes revelaron que el factor clave para que la Alianza asuma algunos deberes de Estados Unidos es la opción de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y que cambie la política oficial de Washington sobre Ucrania y la OTAN. Anteriormente, el propio Trump prometió resolver la guerra entre Rusia y Ucrania poco después de ganar la presidencia, sin especificar, eso sí, cómo pensaba hacerlo. Miramos ahora al presidente ruso, Vladimir Putin. Ha dicho este jueves que su victoria en las recientes elecciones presidenciales demuestra que Rusia tiene confianza en sí misma, en su fuerza y en su futuro. Enmarcó la campaña como elegir el camino que Rusia tomará a continuación, elegir el futuro
para nosotros y nuestros hijos. Putin agradeció a sus votantes y dijo que su confianza en él requiere un compromiso y una eficiencia aún mayores, tanto de su parte personalmente como de todo su equipo. Prometió además implementar los proyectos y programas nacionales a gran escala que esbozó en su conferencia anual en diciembre. Hablamos ahora de nuevos ataques a Kiev. Un asalto llevado a cabo por las Fuerzas Armadas rusas en Kiev ha provocado varias explosiones que resonaron en toda la ciudad, es lo que informa la agencia France Press. Las fuerzas rusas lanzaron una cantidad no especificada de drones y misiles contra la capital de Ucrania. Según la agencia de noticias Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev ha informado de que los escombros causaron daños en la ciudad al caer sobre automóviles y edificios residenciales, incendiando 2 edificios. Además, también ha informado en una publicación de Telegram de que el ataque provocó el incendio de una subestación eléctrica. Miramos ahora a Dmitry Peskov. Dice que sobre la intención de la Unión Europea de utilizar activos congelados para ayudar a Kiev, Rusia va a utilizar todos los mecanismos judiciales posibles y va a elegir otros métodos de respuesta. En unas declaraciones, en una sesión informativa, también ha hablado sobre el primer ministro indio Modi. Dice que tiene una invitación para visitar Rusia y que la visita se va a coordinar por canales diplomáticos. Sobre los informes sobre posibles planes franceses de enviar tropas a la frontera con Bielorrusia, dice que todavía no hay nada preciso, por lo menos dentro de lo que él tiene entendido. Dice que además que las elecciones presidenciales demostraron que Rusia tiene confianza en sí misma, en sus puntos fuertes y también en su futuro, y además termina diciendo que Putin va a conversar con el presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en el Kremlin. Miramos ahora precisamente a esta cuestión, al posible envío de tropas francesas a Ucrania. Hablaban también de la opción de que se desplegaran en Bielorrusia. Ojo, porque hay ya respuesta y cierta presión para Putin por parte de Rusia, en concreto de una televisión. Hablamos de Ekaterina Sugaeva, presentadora de la televisión estatal rusa. Dice que esto ya no tiene gracia, que la propuesta de Macron de enviar tropas terrestres a Ucrania es un problema. Dice además, según está recogiendo el periódico Newsweek, que la alarma es evidente y que por eso está exigiendo contundencia a Putin. Dice, por favor, haz algo, los aviones vuelan sobre Ucrania, los HIMARS vuelan, ¿entiendes que Macron se ha vuelto loco y va a enviar tropas a Ucrania? Concluye además que sus hijos serán asesinados. Dice, el enemigo es fuerte, no es decadente y quiero que tomemos a Macron en serio. Todo esto después de que hace una semana el presidente francés insistiera en que el despliegue de tropas en Ucrania es una opción más ante las posibles respuestas de la guerra. Durante su intervención en una entrevista a la televisión francesa, Macron dijo que para tener la paz en Ucrania no se puede ser débil. Miramos de nuevo a este problema, miramos de nuevo a este conflicto entre Rusia y Francia y nos fijamos ahora en el vicepresidente de la Duma estatal rusa, Piotr Tolstoy. Dice que van a acabar con todos los soldados franceses que lleguen a suelo ucraniano, porque dice hoy, durante el conflicto en Ucrania, hay 13.000 mercenarios, entre ellos 360 franceses. Ya han muerto 147 personas, es decir, 147 ciudadanos franceses. Sigue el conflicto entre Rusia y Francia después de las declaraciones del presidente francés de Emmanuel Macron, la opción de enviar tropas a Ucrania. El vicepresidente de la Duma estatal de Rusia dice que van a acabar con todos los soldados franceses desplegados en Ucrania. Miramos ahora a Reino Unido. En concreto, los servicios de inteligencia británicos han afirmado este jueves que el ejército de Rusia ha logrado avances mínimos durante las últimas semanas en el marco de su ofensiva en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de las operaciones de las tropas rusas. En concreto, dicen que las fuerzas rusas siguen centrando sus operaciones en la provincia de Donetsk con avances mínimos. Antes de detallar que Moscú ha intentado expandir las áreas de control al noroeste de la ciudad de Donetsk y muy probablemente tomando algunas localidades como Orlivka, Tonenke, Pervomaiske y Nevelsk. Además, ha recalcado que los avances rusos se han ralentizado durante las últimas semanas, probablemente en parte debido a las pérdidas sufridas durante la campaña contra Avdiivka, como saben, la ciudad tomada por Rusia en febrero de 2024. Miramos ahora al presidente ucraniano. Hablamos de Volodymyr Zelensky, que ha subrayado este jueves que el hecho de que el ejército de su país haya destruido más de 30 drones rusos durante el ataque de este último a Kiev demuestra que los aliados deben proporcionarles sistemas de defensa aérea más avanzados. En su cuenta de Facebook, Zelensky ha insistido en que los drones que posee Rusia no pueden evitar los sistemas de protección como el misil tierra-aire Patriot de fabricación estadounidense. Dice Zelensky, debemos demostrar que el terror siempre es un perdedor. Debemos demostrarle a Rusia que se verá obligada a aceptar una vida normal y libre en Ucrania. Necesitamos el apoyo de nuestros socios y agradezco a todos en el mundo que realmente están ayudando.
Seguimos mirando. Ucrania ha abierto un nuevo capítulo en la guerra asimétrica que lleva a cabo para contrarrestar la superioridad rusa en material y en personal militar, con una serie de ataques contra refinerías dentro de Rusia que buscan reducir las exportaciones de crudo rusos y limitar el suministro de combustible a las tropas del Kremlin en el frente. Según la publicación ucraniana especializada en asuntos militares Defense Express, Ucrania ha atacado con drones hasta 13 refinerías rusas situadas en distintas regiones del país en lo que va de año. La mayoría de estos ataques se han producido en las últimas semanas. Estimaciones de especialistas del sector sitúan las pérdidas para Rusia como consecuencia de estos ataques en unos 600.000 barriles diarios, lo que podría suponer una disminución en los ingresos de la Federación Rusa por exportaciones de petróleo, que son clave para financiar su maquinaria de guerra. Seguimos mirando a más noticias, a más últimas horas. Miramos ahora también a Ecuador, al método Bukele, la decisión de ayer de la Reserva Federal, las palabras de Jerome Powell. Nada, una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-Race. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, y ponemos el foco ahora en Ecuador, en los primeros 100 días de gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, que ya empiezan a reflejar resultados. De acuerdo con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, la gestión del actual presidente ha logrado reducir en un 60% los homicidios o muertes violentas en el país, tras la aplicación de un estado de excepción muy similar al planteado por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. La canciller, durante su intervención en la Comisión de la ONU sobre estupefacientes, decía que Ecuador ha visto una disminución significativa en las tasas de homicidios atribuida a medidas integrales y a la colaboración con socios internacionales. Miramos ahora los mercados. Tal y como se esperaba, la Reserva Federal ha confirmado una pausa y mantiene los tipos de interés en la horquilla comprendida entre el 5,25 y el 5,50% por quinta reunión consecutiva. El organismo ha reiterado su intención de llevar a cabo 3 recortes de tipos durante 2024, al dejar sin cambios el promedio en el 4,6% para finales del curso. Sin embargo, ha reducido la flexibilización esperada para 2025 y 2026. De cara al año que viene, estima que los tipos bajen hasta el 3,9%, 3 décimas menos que anteriormente, y el 3,1% en 2036 frente al 2,9% anterior. El comité no espera que sea apropiado reducir este rango hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. Es más, Powell calificaba el entorno macroeconómico de incierto y dispuesto a mantener el actual rango de tipos si fuera necesario. Es más, lanzaba un llamamiento de cautela para no precipitarse.
Sobre el pivote, Powell no se ha mojado por el momento. En su comparecencia, el jefe de la Fed señalaba que no han tomado decisiones sobre reuniones futuras, por lo que no descartaba nada para el encuentro de mayo. Por supuesto, el movimiento, según ha reiterado, irá ligado a la batalla inflacionaria y subrayaba que el camino para la obtención del objetivo de la inflación del 2% sigue siendo incierto, pero que los últimos datos que han empeorado los pronósticos no cambian. El hecho de que la inflación se modera gradualmente. Powell reiteraba el discurso, el de que los tipos están probablemente en el techo en este ciclo y que si las condiciones económicas se mantienen, será apropiado recortar tipos en algún momento este año. The rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point. Y seguimos mirando. El presidente de la Reserva Federal ha anunciado que se está acercando rápidamente el día en el que el Banco Central va a desacelerar el ritmo de su reducción de balance. Señalaba, eso sí, que la decisión de ralentizar este ritmo no significa que el balance vaya a reducirse en última instancia menos de lo que haría en caso contrario. Es más, Powell señala que al avanzar hacia una reducción gradual de la reducción podría permitir que el Banco Central se deshaga finalmente de más bonos de los que se esperaba. La Fed mantendrá por el momento el ritmo al que está reduciendo su balance con la reinversión de los principales de la deuda que vence, a excepción de 95.000 millones de dólares cada mes entre bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. De estos 60.000 millones de dólares se corresponden con bonos del Tesoro y otros 35.000 son de tipo hipotecario. Miramos ahora al dot plot. La Fed ha mejorado mucho su previsión de crecimiento para 2024, al tiempo que aumenta también la de los 2 próximos años. En diciembre esperaba un avance del PIB real del 1,4%. Este año ahora lo eleva hasta el 2,1%. De cara a 2025 y 2026 espera que el crecimiento se mantenga en el 2% frente a las expectativas de diciembre que apuntaban al 1,8% y al 1,9% respectivamente. La Fed ha mantenido sus previsiones con pocos cambios. La revisión más destacable que se ha producido es la del indicador de inflación subyacente para el año 2024, que ha pasado del 2,4% esperado en diciembre hasta el 2,6%, lo que vuelve a reiterar la idea de que la última milla de los precios se resiste. Para 2025 el organismo espera un avance del 2,2% tanto en la inflación subyacente como en la general y prevé que en 2026 ya se consiga alcanzar el objetivo de inflación del 2% según ambos indicadores. Unas palabras de Powell que sentaron muy bien a los mercados. Los operadores de Wall Street enviaron las acciones a nuevos máximos históricos, mientras la Fed señalaba que está en vías de recortar los tipos de interés por primera vez desde el inicio de la pandemia. Los bonos a corto plazo subieron, mientras la Fed tranquilizaba al mercado sobre los recortes en este 2024. Las ganancias de la renta variable fueron generalizadas, con repuntes en sectores que han estado rezagados este año, como por ejemplo las low cap. También los bonos del Tesoro a corto plazo tuvieron mejores resultados, ya que los operadores ven ahora más opciones de que la Fed mueva ficha por primera vez en junio. Miramos también a Europa, Alemania. La actividad en el sector privado alemán se aceleró en marzo con el índice preliminar de producción PMI compuesto llegando a 47,4 puntos frente a los 46,3 de febrero y alcanzando un máximo de 3 meses, es lo que revelaban S&P Global y Hamburg Commercial Bank en su informe preliminar publicado este jueves. El índice preliminar de producción PMI manufacturero aumentó desde el 42,3% hasta el 42,8 puntos mes anterior, alcanzando un máximo de 2 meses, mientras que el PMI preliminar manufacturero cayó de 42,5 puntos a 41,6, alcanzando un mínimo de 5 meses. Mientras tanto, el índice preliminar de actividad empresarial PMI de servicios mejoró de los 48,3 puntos de febrero a los 49,8, su máximo de 6 meses. El economista jefe de H-Kopf dice que Alemania no está volviendo a la normalidad, que el sector manufacturero cerró el primer trimestre con un ritmo de contracción desconcertante, haciéndose eco de los problemas del mes anterior. Por el contrario, el sector servicios ha logrado mantenerse firme, manteniendo la actividad al nivel más bajo. Dice que en general Alemania se encuentra ahora al borde de una recesión técnica. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, de traer mejor análisis después de las palabras de Powell, los movimientos en Wall Street que vimos en el día de ayer. Vamos a hacer una pausa, unos minutos y enseguida les cuenta todas las claves nuestra compañera Eva Villanueva con Ponte en Acción.